Para los que escriben, el tema de hoy se llama Sed llenos del Espíritu Santo. Recuerden que estamos en una serie que iniciamos que se llama Dios en nosotros, el Espíritu Santo. Les voy a pedir que si me acompañan en su Biblia, en Efesios 5:18, por favor. Y dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Les ruego toda su atención, amados hermanos. Préstenme atención, que Dios nos hable en esta noche. Dicen que somos lo que comemos, somos lo que amamos, somos lo que creemos. Y pudiera decir somos lo que vemos, somos lo que escuchamos, somos con quien nos juntamos. Es decir, de lo que nos alimentamos física, mental y espiritualmente siempre se mostrará en nuestra vida, en nuestro andar. Siempre va a manifestarse de lo que yo estoy alimentando mi interior, mi corazón. Jesús dijo que del corazón sale todo. Y el corazón es el conjunto de emociones, sentimientos, decisiones. Ustedes lo saben. Nuestro andar, hermanos, refleja mucho de lo que yo me alimento, de con quién me rodeo, de lo que yo veo, de lo que yo escucho. Y sabes, muchos llegamos a Cristo, pero nuestro viejo hombre, y a pesar de los años ya en Cristo, nuestro viejo hombre muy seguido sale o salta o se hace presente en gran parte de nuestra vida. Le voy a pedir a mi niña que pongas Efesios 5 en Nueva Traducción Viviente, por favor. Y van a ver, hermanos, cómo el viejo hombre hace muchas veces un reflejo en nuestras vidas espirituales cristianas, y a veces el creyente sufre caídas, pecados en áreas como inmoralidad sexual. Eso está a partir del versículo 1 hasta el 5, hasta el versículo 5. Impureza, avaricia, conversaciones obscenas, necias, chistes groseros, falta de gratitud. Hacemos cosas inútiles de maldad y de la oscuridad, de malas intenciones. Y como les digo, esto no es dicho por mí, está en la Biblia. Ustedes lo pueden ver y leer. Importante, y como dice Pablo en este capítulo de Efesios, pueden estar seguros, dice el versículo 5, de que ninguna persona inmoral, impura o avara, heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Fíjense el versículo 6, no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que desobedecen. Luego el versículo 7, escuchen, no participen en las cosas que hace esa gente. Versículo 8, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen, ¿qué, hermanos? La luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente, ¿de qué? De luz. Hermanos, yo podría haber escrito muchas cosas acerca de las caídas del cristiano que después vamos a ver. Quiero que sea la palabra, como siempre, la que nos hable y la que nos haga ver. Somos cristianos. Pablo le está escribiendo a cristianos, a hermanos. Y luego dice en el versículo 9, pues esa luz está dentro de ¿quién? De ustedes. Y produce, ¿qué, hermanos? Solo cosas buenas, rectas y ¿qué? Y verdaderas. Ahora pónganme atención. Versículo 14. Porque la luz todo, ¿qué dice? Lo hace visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo dará luz. Me detengo tantito. Me detengo porque me gustó mucho la analogía que hizo el pastor Chuy Olivares, nuestro pastor, el domingo en la predicación que él dio acerca de no mirar atrás.
Él dio un ejemplo acerca de que cuando alguien en las películas está muriendo y todo el mundo se acerca, no, no te duermas, no te duermas, no te duermas, porque saben que se va. Y este es un grito desesperado: no te duermas, no te duermas, despiértate. Hermanos, estamos en una recta final. Estamos en una recta final. Cristo viene realmente. Viene por una iglesia pura, santa. No viene por religiosidad, no viene por aquellos que dicen creer sin vivir. Dice: despiértate. Y algo impresionante que a mí me llama la atención, y por eso es que estoy tomando todo esto de contexto, porque si ustedes ven el epígrafe, el título de en Efesios 5, en Nueva Traducción Viviente, en la Reina Valera no viene, ahí está expuesto y dice: vivir, ¿por qué? Por el poder del Espíritu. Y luego viene el versículo 15: así que tengan cuidado de cómo viven, dice Pablo. No vivan como, ¿qué, hermanos? Como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Y entramos a nuestro versículo base y de la enseñanza de hoy. Dice el versículo 18 en Nueva Traducción Viviente: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Nosotros como creyentes, hermanos, tenemos en nuestra vida de fe en el Señor diferentes experiencias, contactos, aspectos, si quieres momentos, llamarle, de interacción con el Espíritu Santo. Póngame atención, porque quiero dejar algo muy claro acerca de lo que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos, cómo nos encontramos o cómo tenemos esos contactos o esos momentos con el Espíritu Santo. ¿Por qué voy a decir lo que voy a decir o por qué Dios me puso esto? Porque primero tengo que entender, para desarrollar esto, que hay algo que Dios ha hecho en nosotros, darnos al Espíritu Santo en nosotros, pero hay algo que yo tengo que hacer. Pero yo tengo que entender que esos eventos o momentos que yo he vivido en mi vida cristiana han sido en la soberanía de Dios, y muchas veces yo ni siquiera los detecté. Fueron imperceptibles para mí, quizás. ¿Cómo qué, pastor? Como el nacimiento nuevo. Nosotros, cuando llegamos a Cristo, cuando nos reconciliamos con Él, cuando nuestra vida vieja llegó a un límite y nos presentaron el Evangelio, nuestros ojos espirituales fueron abiertos. Cristo le dice esto a Nicodemo, que necesitamos nacer de nuevo. Escucha, y yo sé que lo sabes, pero esto quiero que vayamos poniendo en nuestro corazón para entender lo que tenemos que hacer nosotros. Juan 3, versículo 5 en Nueva Traducción Viviente, por favor. Te digo la verdad. Jesús le contestó, dice el versículo 5, te digo la verdad. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir vida humana, pero la vida espiritual nace ¿de qué? Versículo 7. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienen que nacer de nuevo. ¿Cuál fue nuestro primer contacto? Permítanme decirlo así, por favor, con el Espíritu Santo. ¿Cuál fue mi primera experiencia, mi primer momento? Cuando yo nací de nuevo. Cuando yo cuando me presentaron el Evangelio, cuando escuché, cuando Dios me abrió los ojos, Dios me permitió entender. Yo hice un acto de fe, sí, claro, pero Dios fue el que obró en mí. Fue a través del Espíritu Santo. Tú y yo sabemos que eso, bueno, lo conocemos teológicamente, el bautismo del Espíritu. Eso es como lo conocemos. No vayan, solamente se los voy a comentar. Mateo 3 habla acerca de eso, cuando Juan el Bautista está bautizando y dice, yo les bautizo en agua, pero viene detrás de mí a alguien que yo no soy digno de desatar su calzado. Versículo 11 lo está diciendo. Él los bautizará en el Espíritu y en fuego, dice. Y luego vemos en Hechos 1 cómo Lucas habla acerca de este testimonio. Está hablando acerca de Jesús, de lo que había dicho. Y dice en Hechos 1, inmediatamente dice, pero ya vienen los tiempos, vendrán los tiempos, se acercan los tiempos que vendrá el Espíritu Santo. Y todos conocemos Hechos 2.
El bautismo del Espíritu es ese momento en el que nosotros creímos en el Señor. Es un acto soberano de Dios. Tú y yo no hicimos nada, fue Dios quien lo hizo. Tú y yo no hicimos nada, fue Dios. Fíjate cómo dice Tito 3, versículo 4 en Nueva Traducción Viviente. Estoy ocupando esto por el entendimiento y por la ilación que quiero darle para nuestra vida. Tito 3, versículo 4. Cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, versículo 5, Él, ¿qué dice, hermanos? Nos salvó, no por las acciones justas de nosotros que habíamos hecho, sino ¿por qué? Díganlo fuerte, por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo, ¿qué, hermanos? Un nuevo nacimiento y vida nueva, ¿por medio de quién? Del Espíritu Santo. Él dice, derramó su Espíritu sobre nosotros, ¿cómo, hermanos? En abundancia, ¿por medio de quién? De Jesucristo nuestro Señor. Versículo 7, por su gracia Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Hermanos, esto es hermoso, los pasajes que estamos leyendo. Es nuestro inicio espiritual, es nuestra vida adelante con Cristo. Es lo que sucedió en ti y en mí, ese nacimiento nuevo, ese bautismo en el Espíritu, cuando tú y yo creímos en el Señor. ¿Se está entendiendo, hermanos? Es importante, es importante. Jesús ya había prometido esto. Escucha Juan 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí. ¿Y qué dice? Y beba. Versículo 38. El que, ¿qué, hermanos? Dice, díganlo fuerte, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿A qué se refiere? Versículo 39. ¿Esto dijo de quién? Del Espíritu que habían de recibir. Ahí está. ¿Cuándo, hermanos? Los que creyeren en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Mucho que desarrollar, pero solamente para nuestro entendimiento de lo que les estoy dando el primer punto. ¿Se entiende, hermanos? ¿Sí? ¿Están aquí? Creer en Jesús es darle la potestad a Él de ser mi Señor, de ser mi gobernador, de guiar mi vida, de ser mi luz, de ser mi redentor. Y sabes, yo se los decía a los que se bautizaron, a los jóvenes, tu vida no quiere decir que ya lograste todo, ya, wow, de aquí para adelante. No, la batalla empieza. Tus luchas verdaderas empiezan. ¿Por qué? Porque vas a luchar contra una corriente del mundo y contra la fe de Jesús. Que ellos, el mundo, aborrecen, que el mundo va en contra. Por lo tanto, empezamos a vivir esta vida, esta batalla diaria, y empezamos nosotros a abandonar unos impulsos que, hermano, por eso empecé como empecé. Los impulsos de la carne que gobiernan mucho todavía al cristiano. Mucho. Así es que esos impulsos que antes me gobernaban, ahora soy gobernado por los impulsos del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo. Fíjate cómo lo dice Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es, ¿qué dice, hermanos? Que el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? Díganlo fuerte, no es de Él. Esto es Biblia. Esto es la palabra de Dios. Esto es una verdad. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Por eso, quizás alguno, a lo mejor que nos esté viendo o que nos vaya a ver, no entienda esto, pero necesita al Espíritu de Dios para entender las cosas espirituales. Se necesita el Espíritu de Dios. Este es el primer evento, contacto, aspecto que tenemos con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ya lo dije y lo vuelvo a decir, el bautismo del Espíritu es eso, cuando yo creí en Él. Dios hizo que morara en nosotros, hizo que llegar, el Espíritu en nosotros.
Pero a nosotros, al momento de creer en el Evangelio, como lo dijo Tito, esa obra regeneradora, creímos en Jesús y el Espíritu Santo descendió sobre cada uno de nosotros. Pero hay algo más que sucede. Tú y yo nos convertimos en una habitación del Espíritu Santo. Tú y yo nos convertimos en una casa del Espíritu Santo. Y ahora Él habita en nosotros. Segundo aspecto, rápido. 1 Corintios 6, 19. Me voy a apurar. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Escuchen. Ahí está, 1 Corintios 6, 19. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Es decir, ¿ignoran que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Dice Pablo. El cual está en ustedes, el cual está en nosotros, el cual tienes de Dios y que no es tuyo el cuerpo, el templo. Solo escucha cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, más entendible. ¿No se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Quien vive en ustedes y le fue dado por Dios. Es muy claro. Ahora, esta es otra experiencia, otro aspecto, otro evento en nosotros, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana. Ahora el Espíritu de Dios habita en nosotros, mora en nosotros, está en nosotros. Escucha, esto es bien importante y es algo que tú ni yo hicimos. Tú y yo no hicimos nada. Es obra del Señor. Amén. ¿Recuerdan nuestro versículo base con el que iniciamos la serie en Juan 14, 15? Solo quiero que escuches en Nueva Traducción Viviente. Juan 14, 15. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Ya lo desarrollamos, la primera enseñanza. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado, defensor, quien estará con ustedes. ¿Hasta cuándo? Díganlo, para siempre. Me refiero a qué, hermanos, ¿qué dice la palabra? Me refiero a quién, al Espíritu Santo, quien guíe a toda verdad. El mundo no puede recibirlo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive en ustedes y después estará. Él hablaba de Jesús, ahora está con ustedes, pero después estará, morará, dice en la Reina Valera, morará en ustedes. ¿Qué evento tan hermoso y tan maravilloso? ¿Qué experiencia tan hermosa podemos ver y entender? A lo mejor tú, y muchas veces eso ha pasado, muchos hermanos me han dicho en algún momento, es que yo no sé si tengo al Espíritu. Y le digo, pues si creíste en el Señor Jesús, tienes al Espíritu Santo. Tienes al Espíritu Santo. Hoy vas a entender, es muy, muy elemental entender la llenura del Espíritu Santo. Es necesario en nuestra vida. Así es que ya vemos que Él llegó a nosotros, Él mora en nosotros. Pero te digo algo más, quizás haya más eventos, quizás no sea en el orden. Pero quiero que entendamos esto, porque esto es hermoso, porque tú te vas a dar cuenta cómo la obra de Dios nos guarda, nos cuida, nos protege, todo para nuestro bien. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿sabes qué hace aparte? Te sella para Él. Efesios 1:13, por favor. ¿Ya están ahí? ¿Están ahí? En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué dice, hermanos? Díganlo, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sellados. La palabra griega, bueno, esfragizo, tiene una interpretación o una imagen acerca de un sello de los que se les ponía a los animales o que se les pone actualmente a los animales. ¿Has visto los sellos cuando calientan como tipo, pues cualquier símbolo y se lo ponen a los animales? Porque eso quiere decir de quién es el dueño. ¿Estás de acuerdo? ¿Sabes algo? Hermano, ponme atención. Ponme atención, porque espiritualmente tú y yo tenemos un sello. Tú y yo no lo vemos. Romanos 8 dice que damos testimonio. El Espíritu de Dios da testimonio de los que son sus hijos. Pero ¿sabes una cosa? Tú y yo espiritualmente tenemos un sello si has creído en el Señor.
Eso es maravilloso, porque ¿sabes qué dice ese sello? Propiedad de Dios. ¿No lo crees? Fíjate, esto es hermoso. Fíjate cómo lo dice Primera de Juan 5:18. Esto tiene mucha enseñanza. Solo quiero decirles algo de lo que yo quiero mostrarles, de lo que el sello hace en nuestras vidas, aparte de lo que está mostrando la seguridad y la propiedad de alguien y de algo. Dice Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, importante, guárdenlo porque lo vamos a estar viendo, no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, ¿qué dice? Le guarda. ¿Y qué? Díganlo, y el maligno no le toca. Así es que no andes con que, ay no, es que y si me posesiona el diablo. No, si eres hijo de Dios, si tienes el sello del Espíritu Santo, el maligno no te toca. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está. El maligno no te toca, no puede llegar a ti, no puede. Menos que Dios diga, ¿verdad? Pero sabes, esto es maravilloso porque estamos viendo que ya somos propiedad de Él, somos parte de Él. Y luego dice, me regreso a donde estaba en Efesios 1:14, que es las arras. Acuérdense, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, y luego dice el 14, que es las arras. Y esa palabra arras se usa como prenda de seguridad que el Espíritu Santo ha hecho para que en el futuro, es una prenda donde va a haber una bendición hacia nosotros. Hay algo que el Espíritu Santo dejó ahí. Dice, yo he dado esto por ellos. Es una herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así es que, hermanos, ponme atención. Nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Nos da y nos tiene cuidado. El cristiano, al tener al sello del Espíritu Santo, al tener al Espíritu Santo, estamos emancipados del poder del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Pues no quiere decir que no peque, no, pero quiere decir que ya no soy esclavo del pecado, porque el que practica el pecado no es hijo de Dios. Y tú y yo tenemos, acuérdate cómo inicié, caídas. Nosotros, un hijo de Dios puede que peque, pero su condición normal es resistir al pecado. ¿Escuchaste? Esa es la condición normal. Así que vemos que el sello anuncia pertenencia, seguridad y recompensa. Hay una recompensa que recibiremos. Solamente quería poner estos 3 eventos, momentos, o 4 con el bautismo, en nuestra vida espiritual. Es entender lo que Dios ha hecho en mí como hijo de Dios, lo que Dios hizo cuando yo creí en Él, cuando yo me arrepentí, cuando escuché el Evangelio. Nosotros fuimos regenerados cuando nacimos de nuevo, y llegó el Espíritu en nosotros, y nosotros nos convertimos en esa habitación del Espíritu de Dios. Y fuimos en ese momento sellados por Él. Tenemos una factura espiritual que dice propiedad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los veo muy callados. Pues necesito que despierten. Quiero que veamos esto como ilustración, porque lo que vamos a ver a continuación depende de ti y de mí, mucho. Hay algo que nosotros tenemos que hacer. Dios ha hecho en esto, en su soberanía, estas 3 o 4 aspectos que hemos visto, pero el plan hermoso de salvación de Dios es para todo aquel que le busca, para todo aquel que le obedece, para todo aquel que le ama, para todo aquel que cree en Él. Escucha Gálatas 3:2. Solo escucha. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué quiere decir Pablo aquí? ¿Recibiste el Espíritu por tus esfuerzos? ¿Por lo que tú hiciste, por lo que eres, por lo que sabes, por lo que quién o por lo que tienes? ¿Lo recibiste o lo recibiste por fe? ¿Se dan cuenta? Es hermoso entender esto, lo que Dios ha hecho. Así es que una vez teniendo esto en nuestro corazón como precedente, quiero que vayamos a Efesios 5:15, por favor.
dice Pablo, mirad pues cómo andéis con diligencia, no como necios, sino que, díganlo, como sabios. Versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Amén. ¿Qué vemos, hermanos? Cuando Pablo dice, tengan cuidado cómo andan, no como necios, sino como sabios, ponme atención, porque aquí ya se empieza a poner bueno lo que tú y yo tenemos que hacer. Hay una responsabilidad de tener sabiduría en nuestro andar, en nuestra vida. Hay una responsabilidad. Y esa sabiduría que yo necesito para mi vida cotidiana, ¿sabes? Es producto de la llenura del Espíritu Santo. Cuando tú andas en baches, cuando tú andas de mal en mal, cuando andas de caída en caída en caída, hay algo que no estás haciendo. No hay llenura del Espíritu, hermanos. La palabra nos va a contestar y te va a decir, ¿por qué estoy así? Fíjate, yo quiero decirte que aquí donde estamos parados en esta parte de la carta de Efesios 5, es maravilloso ver cómo Pablo pues regularmente escribía o escribe sus cartas de esa manera. Las primeras partes son doctrina, es enseñanza, y la segunda parte es práctica. Nos encontramos en una parte clave, escúchame, clave. Si este versículo 18 de Efesios 5 no existiera o no estuviera, híjole, esto se podría cumplir en un legalismo total. Se podría cumplir en mis esfuerzos, en lo que yo haga, en lo que yo hiciera. Y escúchame, es en el poder del Espíritu Santo. Es Él. Porque, ponme atención en este ejemplo, tendríamos el motor, tendríamos el vehículo. ¿Cuál es ese motor y cuál es ese vehículo? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Tendríamos el mapa del camino, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. Pero no tendríamos el combustible para llegar al objetivo. Es decir, todo lo que haríamos lo haríamos en el esfuerzo de la carne. ¿Se entiende? Nuestro andar en la vida, hermanos, y esa sabiduría que yo necesito para mi vida cotidiana es producto de la llenura del Espíritu Santo. Aprovechando bien el tiempo, dice Pablo, porque los días son malos. No tan solo para andar en santidad como se lee en estos versos, sino también en esos días malos, esos días difíciles, esos días y esos momentos donde yo necesito del poder de Dios para poder caminar. Vas a ver cómo lo vamos a desarrollar y que Dios nos ayude a entender esto, porque nuestra vida va a reflejar si estoy lleno o no estoy lleno del Espíritu Santo. Y esto es algo de verdad que necesitamos entender muy claramente. Si tú y yo, porque seguido caemos en baches, en situaciones difíciles, no tan solo en pruebas, sino de adversidades, días malos. Hay algo que nosotros debemos de identificar: mis decisiones, mis pensamientos, mis acciones, mi forma de llevar mi vida, mi familia, mi hogar, mi trabajo, cómo me dirijo, cómo me relaciono, cómo hablo, cómo soy. Todo eso da evidencia de lo que hay en mí. Todo eso da evidencia de lo que hay en mí. Somos hijos de Dios, y todo eso tiene que dar evidencia quién soy. El que está lleno del Espíritu sabe discernir cuál es la voluntad del Señor. Por lo tanto, una persona llena del Espíritu se caracteriza por sus decisiones, sus palabras, sus acciones. ¿Más claro? ¿Lo traducimos más actual? Su trato con su esposa, su trato con su esposo, su trato con sus hijos. El de los hijos con sus papás, con su hermana, con su hermano,
con sus abuelos. ¿Cómo yo soy? Eso refleja lo que hay en mí. ¿Por qué, hermanos? Porque una persona que tiene sabiduría, producto de la llenura del Espíritu Santo, sabe dirigirse, sabe andar en esta vida. Y esto no es más que la congruencia con nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios de orden. ¿Estás de acuerdo? Y Dios te está demandando orden en tu vida, hermano. Hermana, hay muchas cosas que tú haces a tu voluntad. Hermano, hay muchas cosas que tú haces a tu decisión, a tu voluntad, a tu inteligencia. Y que quizás por un momento tú crees, no, me está yendo bien, me fue bien, la decisión que tomé es esto, el otro, y mira cómo estoy. Pero cuando te das cuenta, no fue así en la voluntad de Dios. Hay muchos aspectos de la vida, no nada más me refiero, no, hay muchos aspectos. Tenemos que entender que para Dios es muy importante que nosotros sometamos nuestra voluntad a Él, no la nuestra. Por esto es muy importante. La llenura del Espíritu no es solamente venir a la iglesia y llorar en las alabanzas y decir, sentí el mover del Espíritu, me movió, me voy completamente lleno de Él. Claro que puede suceder, desde luego. Ya vamos a ver, hay experiencias de llenura del Espíritu Santo, experiencias que Dios usa para algo, para un motivo particular. Puede suceder, claro que puede suceder, pero esta llenura, y lo vamos a ver más adelante, es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Nosotros somos sensibles y podemos conmovernos cuando el Señor toca nuestro corazón de maneras muy profundas en su presencia, y desde luego que yo puedo caer postrado y llorar y estar alabando y estar orando, desde luego, y sentirme lleno completamente de Él, sí, desde luego. Pero la instrucción de ser llenos es otra cosa, hermanos. Es otra cosa. La llenura del Espíritu Santo se refleja en una vida que se vive de manera sabia según la voluntad del Señor. Eso es lo que dice el contexto de Efesios 5. Eso es lo que dice. Vamos a darle un poco de zoom a este texto para interpretarlo un poco mejor. Dice el mandato: antes bien, sed llenos del Espíritu. Y se los dije bien, es un mandato. ¿Y por qué? Porque pues tendremos que recurrir a lo que eran nuestras clases hace muchos años, pues, de gramática, de español, cuando conjugábamos verbos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo nos enseñaron a conjugar verbos? El verbo está conjugado pues en un imperativo. El tiempo del verbo está imperativo. Pero algo bien importante y que quiero que lo tengamos presente en nuestras vidas cuando leamos la palabra de Dios: cuando tú veas un verbo que termina en de, es imperativo, es una orden, no es una recomendación. Sed santos. ¿Me explico? Entonces, ahí estamos entendiendo que es una instrucción de Dios directa a su pueblo. Y me parece muy importante esto mencionarlo porque, hermanos, cuando nosotros vemos amad a vuestros hermanos, perdonad, todo eso es imperativo, no hay para dónde irse, no es una recomendación, es hacerlo. Es de parte de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros vemos en este versículo de Efesios 5, 18, sed llenos, es un mandato claro para nosotros. Es una orden de Dios para nosotros. Y algo que es importante, el verbo está en pasivo, y no es que tú te llenes, escúchame, el Espíritu te llena, pero tenemos que hacer algo para buscar esa llenura. Ya lo vas a entender. Por favor, hermanos, y yo quiero que vayamos pensando esto, porque quizás tú dices, bueno, eso de ser lleno del Espíritu Santo se lo dejo al pastor, él tiene que estar lleno porque tiene que predicar y tiene que estar, se lo dejo a Natanael, a Víctor, a José. La instrucción es para todos. Es para todos. En el momento en que nosotros empecemos a tomar esto como la instrucción que Dios nos está dando, nuestra vida tiene que cambiar radicalmente, en todos los aspectos. Nos tiene que dar sabiduría en nuestro hablar, hermanos. Cada cosa que decimos a veces, cada cosa, cada situación que decimos y nos mete en cada problema, ¿sí o no? ¿O no? O a lo mejor nada más me pasa a mí. No, a todos nos pasa. Necesitamos de la llenura.
del Espíritu Santo. Y por eso es que no es nada más para el pastor, para los ministros, para los que cantan. No, el verbo está en plural, sed llenos, es para todos, es para todo aquel hijo de Dios. Por eso es la importancia de este tema. Necesitamos entender esto, hermanos, porque yo estoy seguro que Dios está viendo tu corazón y sabe de lo que estás lleno. ¿Sabes por qué? Porque tú sabes muy bien cómo está tu vivir. Tú muy bien sabes delante de Dios cómo está tu vivir. Y Dios está diciendo, ¿de qué estás lleno? ¿De qué te estás llenando? ¿De ira? ¿De celos? ¿De amargura? ¿De qué te estás llenando? ¿De miedo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? ¿De qué te llenas? Y ponme mucha atención, porque esto de verdad que Dios nos va a llevar hacia un estado que Él nos quiere tener siempre, en un estado de paz, de una vida sabia, en un estado donde nosotros, a pesar de las circunstancias que vivamos, a pesar de lo que podamos pasar, sabemos que estando en la voluntad de Dios, todo obra para bien. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermanos, es importante entender el verbo, porque este verbo indica, como se los dije, en voz pasiva, es un estado, y aparte es infinitivo, que no nada más es pasado, es siempre. Por lo tanto, es un estilo de vida, no es una experiencia, como se los dije, como yo vine a la iglesia, escuché la alabanza, estuvo tremenda, me impactó, me llegó el Señor al corazón, me habló y me hizo llorar, la verdad me voy bien llena. Eso es hermoso, sí, puede suceder. Esto no es una experiencia, este sed llenos es un estilo de vida. Es un estilo de vida, ¿se entiende, hermanos? Por eso no es ocasional. No es una obra, no es un momento extraordinario. Hay experiencias de llenura del Espíritu Santo en toda la Biblia. Por obviedad de tiempo no voy a explicar esas experiencias extraordinarias que se vivieron, en algunas de los pasajes de Hechos, como Hechos 2:4, Hechos 4:8, Hechos 4:21, Hechos 6:3, Hechos 6:5, Hechos 7:55, Hechos 9:17, Hechos 11:24, Hechos 13:9 y Hechos 13:52. Son algunos pasajes de unos eventos extraordinarios de llenura con un propósito de Dios para hacer iglesia. ¿Escuchaste? Para hacer iglesia. Tú léelos en tu casa si los escribiste. Léelos. Tenían un propósito especial, era como una herramienta esa llenura para hacer iglesia. Pero sabemos, hermanos, que estas experiencias son totalmente diferentes a la responsabilidad que tiene un creyente de ser llenos del Espíritu Santo. Totalmente diferente. Esas experiencias son dadas por Dios para un propósito particular, pero el mandato de ser lleno es diferente, y lo dije hace un momento, somos llenos por Dios, pero nosotros debemos buscar esa llenura, debemos de buscar esa llenura. Por eso es lo que significa la voz pasiva del verbo, es como está. Hermanos, por favor, entiéndanme esto, por favor, esto es urgente, esto es prioritario. No estar llenos del Espíritu Santo está en alto riesgo nuestra vida espiritual. Está en alto riesgo tu familia, tu alrededor, tu trabajo. Está en alto riesgo tus decisiones, tu negocio. Está en alto riesgo tu matrimonio. Si tú no estás lleno del Espíritu Santo, vas a creer que es por tu sabiduría, por tu inteligencia, por tu conocimiento o por tu experiencia. Necesitamos estar llenos del Espíritu para las buenas tomas de decisiones, para que sean en la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Por eso el verbo de ser llenos es una palabra que todos conocemos, es pleró, que denota lleno, llenar hasta arriba, que se está en voz pasiva, pero está hecho para algo, hermanos, está hecho llenado para ser controlados. Y Pablo pone un ejemplo, o bueno, más bien el diccionario, de que, por ejemplo, una vela en una embarcación, de las velas que se elevan para que el viento venga y las llene, ¿qué sucede con la embarcación? Las mueve, las dirige, porque es llenado con el viento. El Espíritu Santo nos va a llenar a ti y a mí, hermanos.
Eso es algo que nos debe de llevar, ¿sabes para qué? Para que tenga control de tu vida y de mi vida. Eso es lo que significa. Él tiene que tener ese control de ti y de mí. Nuevamente recurrimos a la Biblia, al contexto, porque Pablo nos explica muy bien. Es algo como de esto, cuando él ocupa el contraste entre la embriaguez y la llenura del Espíritu Santo, es algo que tú dices, ¿por qué puso Pablo esto justo antes de ser llenos del Espíritu Santo? Escucha, porque el contraste es muy importante, muy interesante y aparte muy enriquecedor para nuestro entendimiento. El versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Te pregunto, ¿qué produce el vino, el alcohol en demasía? ¿Qué produce? Díganlo. ¿Qué produce la embriaguez? Díganlo. Descontrol. Es un descontrol. No hay equilibrio, no hay hilación en el habla, no hay forma de caminar. Hay un descontrol total. Mira cómo lo dice la traducción del lenguaje actual. Este mismo versículo, Efesios 5:18, ya lo tienen en traducción del lenguaje actual. No se emborrachen, ¿qué dice, hermanos? Léanlo, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene. Eso se entiende muy bien. Permitan que el Espíritu Santo sea quien los llene. Es el Espíritu, ahí está conjugado ya el verbo en voz pasiva y cómo es el Espíritu quien nos llena, pero nosotros permitimos, en esta forma de traducción del lenguaje actual nos está diciendo, permitan, pero ¿cómo vamos a permitir? Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, lo propio, y ya vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Pablo sabía y conocía, ¿sabes algo? A mí me gustó mucho estar estudiando esta parte, porque Pablo sabía acerca de la cultura de lo que vivía en esos tiempos. Y tú vas a darte cuenta porque es muy similar a la de hoy. Él sabía que muchos ahogaban sus penas en el alcohol, porque llegaban los días malos y ¿qué crees? A darle al vino. O se sentían depres y ¿qué? Al vino. Hoy no sucede, ¿verdad? Pues ese contraste que hace Pablo es muy ilustrativo, se los decía, para decir en lugar de que te controle el alcohol. ¿Tú has visto un borracho, hermano? ¿Lo has visto? No me digas que en tu vida, no digo, o sea, ¿lo has visto? No sabe ni lo que dice, no sabe ni lo que hace, ¿cierto o no? Cada cosa, cada situación que se hacía, ¿verdad? Y dice en traducción, nueva traducción viviente, no vayas nada, dice que no te lleva a nada bueno. Dice, te va a arruinar la vida. Por eso dice, busca llenarte del Espíritu Santo. Mis hermanos, el alcohol también es algo que nosotros podemos ver cómo hace Pablo el contraste. Y quiero que entendamos esto, el alcohol también puede representar al mundo. ¿Por qué, pastor? Porque el mundo que tanto sensualiza, que tanto atrapa, que tanto marea, que tanto envuelve, te atrapa. Esa vanidad del mundo está en el corazón de los jóvenes, de las mujeres, de nosotros. Te atrapa y te dejas controlar por eso. Y lejos de enfrentar los días sabiamente, ¿sabes qué dices? Pues lo haces anestesiándote con el mundo. ¿Cómo? ¿Cuántas veces no has escuchado o quizás dicho, es que necesito salir, ando muy mal, necesito despejarme, necesito ir ir al concierto de Luis Miguel? Se me ocurrió, Necesito ir a un mall porque la verdad me siento muy estresado, me siento ya muy mal, me siento muy mal. Necesito ir no sé, hermanos, pero sabes, nunca dices, necesito del Señor que llene ese espacio que tengo en mi corazón. Esa ausencia que está manifestándose en mi falta de control de mi vida es la ausencia de Dios, porque no está llenando lo que tiene que llenar. ¿Sabes por qué? Porque me estoy llenando de otras cosas, de basura del mundo. Y por eso pierdo el control, por eso
por eso me pongo así, inestable, y por eso necesito esto, necesito. Hermanos, lo que necesitamos es a Dios por completo en nuestra vida. Él necesita estar en nosotros. No es de que necesito distraerme. Por eso Pablo le dice en Filipenses 4, 8 al 9, nueva traducción viviente: hermanos, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hizo. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Ahí está lo que tú y yo necesitamos. Claro, desde luego que puedes salir, desde luego que puedes disfrutar, desde luego que puedes ir a distraer, desde luego que sí, pero no es algo que controle mi vida, ni es algo que sea necesario en mí. Necesario es Dios, único. Por eso es cuando vienen esos descontroles y si no tengo esto, y si no poseo esto, ¿has visto a un muchacho que no tiene lo que quiere? Yo lo he visto, no les dan el celular que quieren y cómo se pone. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque su corazón está ahí. La llenura del Espíritu Santo precisamente es eso, hermanos. Nuestra vida en control. Pablo sabía que esos días malos siempre iban a estar presentes, pues vivimos en un mundo que no busca a Dios, que no quiere saber nada de Él, sino por todo lo contrario, quiere que Dios sea olvidado y quiere que Dios sea borrado. Date cuenta cuántas filosofías en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios, cuántas cosas. Así es que, hermanos, nosotros tengamos que ser muy sabios, pero no solamente con escuchar ahorita y con, ya sí, lo dijo el pastor. No, vas a ver cómo tenemos que ser, cómo tenemos que buscar esa llenura, cómo tengo que ser totalmente, estar ahí presente en la lectura, en la meditación, en la oración, en la reflexión. Tengo que ser intencional, porque los anzuelos de este mundo, los inhibidores de este mundo, los mejorales de este mundo, las anestesias de este mundo, solamente lo que van a llevar a mí es precisamente a un descontrol y no a la llenura de Dios. Tenemos que ser sabios, jóvenes, tienen que ser sabios. No es que no puedas hacer deporte, no puedas hacer que pintes, no. Lo que tú tienes que tener es a Dios primero en el corazón. Que sea Dios quien gobierne tus pensamientos, tus emociones, tus decisiones. Así es que es dejarnos controlar, dejarnos influenciar por el Espíritu Santo. ¿Cómo, pastor? Siendo llenos de Él. Cuando hacemos esto y cuando hacemos un estilo de vida de esto, ¿sabes una cosa, hermanos? Mi comportamiento ante cualquier situación de la vida va a ser sabia. Va a ser sabia. Porque miren, nosotros nos damos cuenta, hermanos, cuando las emociones, cuando las decisiones no son en la voluntad de Dios, ahí andamos dando de topes, ahí andamos preocupados, ahí andamos nerviosos, y será que sí, y híjole, ay, no sé, es que no tienes idea cómo estoy, es que y empieza a dolerte el cuello, empiezas así, ¿sí o no? Seamos sinceros. Cuando tienes al Espíritu de Dios, dices: Señor, es tu voluntad, muéstrame, Padre. Y empezamos a tomar decisiones ahí, en Él. Mi pensamiento, mi actuar, mi emoción no tendrá gobierno de la carne. Sí, lo dije al inicio, caemos, pero salgo de ahí de inmediato. No me estanco. ¿Sí sabes lo que es el estanque? ¿Has visto el agua estancada? ¿Cómo huele? ¿Cómo huele el agua? Y siempre por lo menos hay moscas o mosquitos. Cuando alguien se estanca espiritualmente, hermanos, tú te das cuenta. Se da uno cuenta, es totalmente, anda ahí bien bajoneado, dicen, ¿no? No, hermanos, no. Sed llenos del Espíritu Santo, es un estilo de vida distinto al no acostumbrado a vivir. Estamos en un mundo que es muy vorágine, nos está atacando constantemente en muchos sentidos,
Y eso muchas veces repercute en nuestro sentido del humor, de estado de ánimo. Y ahí estamos mal. Ser llenos del Espíritu Santo es estar completos en Cristo, estar en Él, tener gozo, tener paz. Por eso nosotros cuando vemos al marido gritándole a la mujer y siendo un dictador, un autoritario, un machista, alguien que no la toma en cuenta, o viceversa, o a los hijos rebeldes, groseros y irrespetuosos, ¿tú crees que tienen al Espíritu? Ahorita vas a ver lo que sucede con el Espíritu. Son hijos de Dios, son nacidos de nuevo, pero el Espíritu está apagado. Es un estado de vida, hermanos, un estado donde nosotros le cedemos el control a Dios de todo, de todo. Por eso esto el espiritual lo entiende. Para el que no es espiritual esto es locura, porque para el que no es espiritual, pero tú no sabes lo que yo paso. A ti es bien fácil, pero tú no sabes. No, todos tenemos nuestra medida y todos sabemos lo que Dios permite en nuestras vidas, pero para esto fue Dios lo que puso, la llenura del Espíritu Santo, para caminar en Él, con Él. Amén. Por eso cobra mucho valor este contraste entre el alcohol y el Espíritu de Dios, porque pareciera que está de más. ¿Qué es eso que escribió Pablo? ¿Por qué de emborracharse? Pues porque no pierdas el control con cosas de este mundo. Ya vimos cómo es un mandato, ya vimos que está en plural, que es para todos, esto de ser llenos. El verbo está en presente continuo. Esto refleja o implica que tu estilo de vida sea diferente, que dé evidencias de esto, que está en voz pasiva, que es algo que el Espíritu hace, me va a llenar, pero yo tengo que buscar cómo esos medios. Hermanos, si Él nos salvó, si Él nos rescató, ¿a quién le pertenecemos? Díganlo, a Dios. Dios nos quiere por completos. Él no te quiere a la mitad. Él no te quiere compartido, con un pie en el mundo y con un pie en Él, con un pie en tus emociones y con un pie en Él, con un pie en tu mal carácter y con un pie en Él, con un pie en todas las cosas que tú puedes y con un pie. No, hermanos, Él está demandando algo. Fíjate, desde el inicio, solo escucha y tú lo sabes. 2 versículos, Deuteronomio 6, 4 y no vaya ni Éxodo 20. Dice, escucha Israel, oh Jehová Dios, Jehová uno es. Versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué Israel? Israel es el pueblo de Dios. ¿Sabes por qué? Dice el Señor, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso. Éxodo 20. Es decir, Dios quiere y demanda todo de ti, todo, tus emociones, todo, tu corazón es todo eso, tu alma, tus fuerzas, tu vida, tu físico. Somos un templo de Dios. ¿Lo estás cuidando? Él está demandando todo de ti, todo de ti. Eso es lo que quiere Dios de un cristiano, no a medias, hermanos. No a medias. De eso se trata, ser llenos del Espíritu. Y escucha esto, escucha por favor. Dios me lo puso y dije, sí es cierto, escucha. Es cuánto Dios tiene de mí, no es cuánto yo sé de Él. ¿Escuchaste? Cuánto Dios tiene de mí, no cuánto sé de Él, porque de embalde sé si no tiene de mí, si no le pertenezco. ¿Por qué? Porque de embalde sé lo que sé si mi vida da otro testimonio. ¿Se entiende? ¿Cuánto Dios tiene de mí? ¿Cuánto? ¿Todo? ¿Seguro? ¿Tus emociones? ¿Tus decisiones? ¿Tus acciones? Hermano, todo. Tus fuerzas, dice el Señor, todo. Así es que fíjate ahora cómo Pablo nos va a enseñar cómo luce una vida controlada y gobernada por el Espíritu Santo. Justamente después del versículo 18, Pablo nos enseña lo que es una vida gobernada por el Espíritu Santo. Versículo 19 dice, cantando, en Nueva Traducción Viviente, por favor, mire,
cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Versículo 20. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me detengo. Vean lo que dice nuevamente el título, subtítulo, epígrafe de la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué dice? Relaciones, ¿sí lo ven ahí? Guiadas por el Espíritu. Y empieza con el matrimonio. Versículo 21. Y póneme atención. Esto viene después de haber sido lleno del Espíritu Santo. Versículo 21. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Quiero que tengas presente, venimos del versículo 18. Versículo 22. Las casadas, ¿qué dice? Estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Hasta ahí acaba? Hasta ahí acaba. Cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo, yo puedo cumplir con todas estas relaciones. Yo puedo llevar a cabo lo que Dios ha dicho. Fíjate, no acaba ahí. Jóvenes, escucha. Versículo 6 del capítulo 6, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y vosotros padres, capítulo 6, versículo 1 y versículo 4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Ahí acaba? No. ¿Cuántos empleados somos aquí? ¿Cuántos somos empleados? Escucha, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. ¿Cuántos son dueños de una empresa o que son empresarios o que tienen su negocio? ¿Cuántos? No, levanten la mano, sin miedo. Sí, hacen así. Pues delante de Dios sabe quién es. Vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. ¿Sabes qué estamos viendo, hermanos? Cuando la vida es gobernada por el Espíritu, no hay orgullo, no hay soberbia, hay humildad, hay obediencia. Por eso hay sujeción de unos a otros. Cuando la vida es llena totalmente por el Espíritu, pero cuando no, todo se vuelve en risa y no se acepta nada. Y luego salgo y me dicen, uy, me diste bien duro y ya se me olvidó, pero pues yo ahí voy y que no sé qué. Que el Señor haga su obra, hermanos. De verdad. Esto es la palabra de Dios. Cuando uno es lleno del Espíritu Santo, mis relaciones, todas, y me refiero matrimonio, me refiero iglesia, me refiero trabajo, me refiero todo, hijos, todo es en el orden de Dios, todo. Pero cuando no, por eso no se someten, no se sujetan. La esposa no se puede sujetar al marido. El marido no ama a la mujer como debe de amarla. ¿Por qué? Porque no está lleno del Espíritu Santo. Los hijos no obedecen a los padres porque no están llenos del Espíritu Santo. Los padres educan con látigo, con dictadura, con temor, con miedo, porque no están llenos del Espíritu Santo. ¿Se entiende, hermanos? ¿Se entiende? Yo no sé si tú no quieras o deseas una casa donde sea de bendición, de paz, donde se siente y se palpa que Dios está gobernado, que tu casa está gobernada por Dios. Debe de haber una llenura del Espíritu de Dios. Si siguiéramos en el capítulo 6 viendo y avanzando los versículos y siguiendo más adelante, te vas a dar cuenta que llegamos al capítulo de la armadura de Dios. Y venimos del contexto de ser llenos del Espíritu Santo. Pero te digo algo, yo no me voy a poder poner la armadura de Dios como debo de usarla si no estoy lleno del Espíritu Santo. Lo que voy a usar va a ser la armadura de Saúl. Por eso me va como me va. Por eso estoy como estoy. Porque esa armadura no me queda. Porque esa armadura no es útil. Por eso me duermo en las prédicas. ¿Por qué? Me falta la llenura del Espíritu Santo. Ay, se pueden dormir, nada más no ronquen. ¿Sabes, hermanos? La armadura de Dios necesita ser precisamente ajustada por la llenura de Dios. Yo no podría usar la espada
del Espíritu. Yo no podría usar el yelmo, ni sabría cómo protegerme de los dardos del enemigo. Yo no podría, hermanos. Necesito al Espíritu de Dios en mí para que gobierne, me haga ver, me dirija, me guíe en todo, en mi vida, en todo, hermanos. Pero entonces, Pastor Pablo, dime cómo puedo hacer para lograr esa llenura. ¿Qué debo de hacer para que yo pueda estar lleno de Él? ¿Cómo puedo lograr eso, pastor? ¿Cómo puedo hacer eso? Primer paso pues no sé si paso o primer punto muy importante es que tú no debes de contristar, entristecer, apagar al Espíritu. Eso suele pasar. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis al Espíritu, no apaguéis. Y sabes, con tu actitud, de hecho, traes una actitud hoy, así como que, esto ya me lo sé. Esto lo sé. Y me sé hasta el griego y todo. ¿Lo vives? No lo apagues. Y sabes, cuando apagas el Espíritu, se ve y se refleja en tu vida. Se refleja. Una vida sabia, llena del Espíritu, es precisamente, y fíjate, voy a entrar hacia lo que es esto precisamente, porque tú has visto, tú como mamá o como papá, cuando tus hijos no obedecen, cuando tú dices: oye, haz tu cuarto, ahorita que suba, por favor, haz tu cuarto, porque mira, estoy a las carreras, me tengo que ir y esto, y subes y ves el cuarto y está hecho. Está hecho. ¿Te entristeces o no, mamá o papá? ¿Te entristece? Díganlo, mamá, sin miedo. Le tienen miedo al... No. Sí, entristece. Entristece. ¿Y qué sucede? Pues, entonces no puedes. El Espíritu Santo se entristece, se contrista, se apaga. No es que se victimice, ¿eh? No, por favor. No. Ay, mira cómo me tienes. No. El Espíritu Santo es una persona, se entristece. ¿Sabes lo que deja de hacer? Lo que quiere decir, deja de tener influencia en ti. Ya. Y la mamá y el papá, cuando ve eso de sus hijos y cuando ven sus acciones, sus contestaciones, cuando ven cómo está, una esposa, cuando el marido la trata mal, se entristece de tal manera que no hay forma de entablar y está ahí así. El Espíritu es igual, hermanos, no hay influencia, no hay una comunicación, no hay una forma de caminar juntos. Él está en nosotros, pero sabes, tenemos que cuidar nuestra forma de vivir. Eso es, para que el Espíritu no se entristezca, no se apague. Escucha, Efesios 4:30, y no contristéis, nueva traducción viviente, Miri, por favor, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven, dice en nueva traducción viviente. Escucha, con la forma en que viven. Con la forma en que viven. ¿Cómo estás viviendo tu vida, joven? ¿Cómo la estás viviendo? Sean sabios. Mi manera de vivir implica todo. Todo tiene que dar reflejo y testimonio de quién está gobernando mi vida. Recuerden, dice el versículo, ahí sigue en nueva traducción viviente, que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Perdón, ambos pasajes, el de Tesalonicenses como el de Efesios, tienen un contexto relacionado con la manera de vivir, es decir, con la santidad del creyente. Por ejemplo, vean el versículo 15 de Tesalonicenses que estábamos leyendo, primero de Tesalonicenses 5:15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. ¿Se dan cuenta? La manera de que uno entristece al Espíritu Santo es mi forma de vivir, la forma en que yo trato a los demás. Estad siempre gozosos, versículo 16. O sea, ¿qué quiere decir que estar triste entristece? ¿Qué crees? Sí. O sea que yo entonces tengo que estarme riendo siempre. No, hay un gozo que Dios produce en nosotros. Hay momentos de tristeza, claro, desde luego, pero no me quedo ahí estancado, salgo de ahí.
Salgo porque tengo al Espíritu y sé que estoy metido en Él. Ahorita vamos a ir más para allá. Dice el versículo 17, orad sin cesar. Ahí está. ¿Cómo puedo mantener que mi espíritu esté ahí? Orad sin cesar. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Acuérdate, es la forma en que yo vivo mi vida. Es como yo entristezco o el Espíritu está activo conmigo. Yo sé que debo de estar estudiando, sé que debo de estar meditando, sé que debo de venir a la iglesia con la actitud correcta. Es la forma que yo me estoy llenando, pero también mi manera de vivir es lo que más impacta a que el Espíritu esté vivo, esté influyendo en mí, me esté dirigiendo, me esté hablando, yo sea sensible a su voz, a su guía. Efesios 4:17, Nueva Traducción Viviente, por favor. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios. Dense cuenta. Estoy en la 17. Porque ellos están irremediablemente, ¿qué? Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. La gente que no ha creído en el Señor. Versículo 19, han perdido la vergüenza, viven para placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Ellos se disfrutan el pecado, gozan, buscan la oportunidad. Versículo 20, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, escucha, versículo 22. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida. ¿Por qué, hermanos? Versículo 23. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. El Espíritu Santo va a hacer algo en mí, que lo que yo era antes ya no lo soy. Mi mente ha cambiado. Mis impulsos de la carne ya no serán gobernados. Sí, como dice Pablo en Romanos 7, hago lo que no quiero, pero gracias doy a Jesucristo porque sé que por Él puedo. Caemos desde luego, hermanos, cedemos muchas veces, sí, hermanos, pero nosotros tenemos que entender que es necesario que el Espíritu de Dios esté encendido en mí, esté vivo en mí, me esté hablando. No esté apagado, no esté contristado, para que yo sea sabio en cómo dirigir mi casa, mi negocio, mi familia, mi escuela, mi todo. Por eso dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve. Versículo 24, pónganse en la nueva naturaleza creada para hacer la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Y luego viene una serie de situaciones que nosotros hacíamos o muchas veces hacemos todavía en la carne. Acuérdate que esto está en el contexto de Efesios 5:18. ¿Qué quiere decir esto? Que antes que yo puedo contristar al Espíritu, Efesios 4:30. ¿Cómo puedo contristar al Espíritu? Con lo que estoy leyendo en el contexto de Efesios 4. ¿Qué es? Versículo 25. Así que dejen de decir, ¿qué, hermanos? Dile al de junto, no mientas. ¿Sabes? Eso es algo bien tremendo, porque nosotros los cristianos a veces ya se ha hecho eso, como que, ay, no pasa nada. Dice, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Versículo 26, además, no pequen al dejar el enojo que los controle. Todo eso nos va a llevar a contristar. Escucha. No dejes que el enojo te controle. No dejes. No permitas que el sol se ponga mientras siguen enojados. Porque el enojo da lugar, ¿qué? Al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. Versículo. En cambio, usa tus manos para un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No se pierdan el domingo. Ya es más, ya ni van a venir, ¿verdad? Pero escúchenlo. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan, ¿qué dice? A fin de que sus palabras, ¿qué dice, hermanos?
resulten estímulo para quien las oiga. ¿Qué entendemos de esto, hermanos? ¿Sabes qué entendemos? Pues que esto es el contexto de lo que dice Efesios 4:30. Ponlo, Miri, por favor, Efesios 4:30, por favor. ¿Y qué dice Efesios 4:30? Léanlo, hermanos. No entristezcan al Espíritu. ¿Cómo es que lo entristecemos? ¿Cómo? Con todo eso, lo anterior. Mi vida, mi santidad la tengo que cuidar. Tengo que cuidar, hermanos. Por eso es que se los dije, es muy palpable, es muy fácil ver quién está controlado y quién no por el Espíritu. ¿Y cómo sé que está controlado? Porque está metido en la oración, está leyendo, está haciendo su devocional, está estudiando, cuida a sus hermanos, no cae en ellos, no los ofende, no los agrede. ¿Sabes por qué? Porque sabe que es parte del cuerpo. Cuando Cristo encuentra a Pablo en el camino a Damasco, ahí en Hechos 9, y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién perseguía Saulo, hermanos? ¿A quién? A la iglesia, a la iglesia. Y cuando tú y yo hablamos mal de un hermano, cuando tú y yo lo ofendemos, cuando tú y yo estamos ahí atrás, ¿sabes a quién estamos persiguiendo? ¿A quién estamos hablando mal? A Cristo. Ten en cuenta, y cuando tú haces eso, estás contristando al Espíritu. Y un error te va a llevar a otro, y un pecado a otro, y más grande, hermanos. Cuidemos todo eso, todo eso. Así es que, hermanos, ¿qué tengo que hacer? Ya estoy terminando. ¿Qué tengo que hacer para que mi vida sea guiada por el Espíritu Santo? ¿Qué tengo que hacer? Colosenses 3:12, por favor. ¿Se dan cuenta que ha sido la Biblia la que ha estado leyéndose? Ha sido la Biblia, ha sido la palabra de Dios. Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, como dice, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Qué tengo que hacer esto, hermanos? Por favor, esto es lo que tenemos que hacer. Versículo 13, ¿qué dice? Soportándonos unos a otros. ¿Y qué él dice? Y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también, ¿qué? Hacedlo vosotros. Versículo 16, me voy a ir hasta el versículo 16. La palabra de Cristo, ¿qué dice, hermanos? Mora en abundancia en vosotros, y enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Esto, hermanos, que acabamos de leer es muy similar a lo que Pablo dice en Efesios 5:18. Lo que produce la llenura del Espíritu Santo, cantos espirituales, gozo, gratitud. Lo que produce la llenura del Espíritu Santo es similar a lo que produce la abundancia de la palabra de Dios en mí. ¿Escuchaste? Eso es lo que produce. Es la abundancia de la palabra de Dios en mí. Cada vez que yo me meto mucho a la palabra, que estoy ahí meditando, que estoy orando, es eso, hermanos. Y sí, hermanos, créanlo, yo he estado orando mucho porque los tiempos están bien difíciles. Cada vez más nos enteramos de líderes, de ministerios que están cayendo, líderes prominentes, líderes famosos que están cayendo. ¿Sabes por qué? Porque han descuidado su vida esencial de estar en la palabra de Dios. Y esto es esencial porque esto es el control en nuestras vidas. Yo como pastor necesito, este tema es para mí. Este tema es para mí y para ustedes si lo quieren tomar, pero necesito estar metido en esto. Porque hoy, ¿sabes a dónde pega Satanás? Siempre pega a la cabeza para que el cuerpo caiga. Siempre, siempre. Y si tú eres pilar, debes de ser sabio y entender lo que Dios te está hablando hoy. Por eso el diablo fue muy astuto y fue con Eva, porque sabía que por medio de Eva iba a caer Adán. Sin embargo, Dios dice en Romanos 5:12 que el pecado entró al mundo por un hombre. Cuando el diablo pega a la cabeza, le da al cuerpo. Si nosotros no aprendemos a vivir sabiamente nuestra vida,
no vamos a poder dirigir nuestra familia, la iglesia, la casa, el negocio. Todo lo vamos a hacer a nuestras fuerzas, lo he repetido mucho. Es Dios quien tiene que gobernar, es Dios quien tiene que hacer. Por eso, hermanos, Gálatas 5:16, estoy terminando. Digo pues, andad en el Espíritu, escucha. ¿Y qué dice, hermanos? Y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieren. Pero si son guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. ¿Sabes una cosa? Cuando los impulsos de la carne gobiernan, te pregunto algo, y iniciamos como inicié al inicio. Somos lo que comemos, somos lo que leemos, somos lo que creemos, somos lo que, con quien nos juntamos, somos lo que vemos. Y tristemente muchas veces les decía, los ministerios están cayendo, líderes prominentes del ministerio. ¿Ustedes creen que no sabían que adulterar era pecado? ¿Qué creen? ¿Sí o no? ¿Y que codiciar era pecado? ¿Y por qué lo hicieron? ¿Por qué cayeron? La llenura del Espíritu, hermanos, el control de Dios sobre los impulsos de la carne. La carne va a ganar si es más alimentada que el Espíritu. Si tú confías en tus fuerzas, en tu conocimiento, en lo que sabes, en lo que conoces, vas a caer. No importa si hayas escrito 6, 7, 8 libros, no importa. Tu confianza tiene que estar en Dios, puesta en Dios, tus ojos en Dios, tu corazón en Dios, tu inteligencia en Dios, tu sabiduría en Dios. Todo está en Dios. Nosotros tenemos que cederle el control a Dios de todo para que nuestra vida sea sabia en las decisiones, en lo que veo. Me ausente rápido y sepa, porque con la tentación no se juega. Y más con la tentación, ya sabes, sexual. Con esa no se juega, jóvenes. Hermanos, hermanas, con esa se huye, como José, porque la carne es débil. Por eso, hermanos, si nosotros no entendemos esto, que el Espíritu tiene que gobernar nuestra vida, dice, andad en el Espíritu, dice Pablo en Gálatas 5:16. Y ese andar, ese peripateo que es en griego, eso es similar a ser llenos del Espíritu. Andar es un estilo de vida, es mi caminar, es mi diario vivir, es cómo me relaciono, es que veo, es que deseo, que anhelo, cómo me comporto, de qué me lleno, Ese es el andar, ese es el peripateo, eso es lo que Dios quiere que tú y yo tengamos primero a Él, siempre. Termino con esto, pásenle por favor. La forma de ser lleno del Espíritu Santo, hermanos, es cuando tú y yo nos rendimos al gobierno de Dios. No ponemos resistencia, no ponemos pensamientos, no empezamos a decir, bueno, sí, pero está exagerando el pastor, no es así. Si él supiera ahora cómo son las cosas, cómo ha cambiado todo, si él supiera, no. Yo por eso leí todo lo de la Biblia. Que sea la palabra convenciendo y dando luz a todo esto. Cuando nosotros nos rendimos al gobierno de Dios y no ponemos resistencia en nuestras fortalezas, esas mentales que tenemos tan arraigadas, que es como yo quiero, como yo pienso, como yo sé, según mi experiencia, hermanos, en la medida que tú rindes la voluntad al Señor, tu vida cambia. La rendición completa de mi mente, de mis anhelos, de mis pasiones, de mis deseos, de mi futuro, de mi pasado, porque a lo mejor tu pasado tiene algunas situaciones que te traen traumas y que no puedes vivir y que no puedes salir de ahí. Ríndelo al Señor, entrégaselo al Señor, entrégaselo todo al Señor, para que Él tenga el control de todo en ti, de todo. Él te vio cuando tú estabas siendo gestado, Él te vio cuando estabas en el vientre de la madre, Él te vio cuando naciste, Él sabía lo que ibas a escuchar el día de hoy, el 14 de noviembre del 2024. Él sabe lo que estás pensando.
Él sabe lo que vas a hacer saliendo. Sabe perfectamente cuándo el día que Él te va a llamar y te va a decir ven. Él sabe y conoce todo eso. Necesitamos rendirnos a Él completamente, de mente, de anhelos, de pasiones. Rendir mi matrimonio, mis hijos, mi trabajo. Todo se lo tengo que rendir a Él, hermanos. Todo, todo. La rendición completa de todo lo que soy, de todo lo que sueño, de todo lo que anhelo, de todo lo que quiero ser. Yo se lo entrego a Él. ¿Sabes para qué? Para que Cristo sea glorificado. Sed llenos del Espíritu Santo es darle el control a Dios de mi vida, no yo, una parte. Es dársela a Él. Yo sé que algún día el Señor les va a decir esto delante de Él. Yo sé que te va a decir quizás, eras muy bueno. Incluso identificabas a los falsos profetas, a los falsos maestros. Pero tengo algo contra ti. Todos sabemos, ¿verdad? Apocalipsis 2:3. Tengo algo contra ti. A lo mejor has olvidado tu primer amor. Y a lo mejor dejas a Dios solamente por ratos, por momentos. Ni abro su palabra, ni la leo, ni la estudio. Me meto más en otras cosas. No. Tiene días, meses que ni leo la Biblia. Tiene días, meses que no me pongo a orar como debo de orar con el Señor. Lean Apocalipsis 2 y 3, el mensaje a las iglesias. Estoy seguro que Dios nos va a hablar. Seamos llenos del Espíritu para tener una vida en el control de Dios, hermanos. Rindámonos a Él, a su voluntad. Ponte de pie, amado hermano. Señor mi Dios, Padre, gracias Señor. Gracias Señor porque es para nuestro bien todo esto, Señor. Es por nuestro bien, Señor, que tú nos diste esa instrucción y nos das esa instrucción. Sed llenos de tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a discernir esto, Padre, y permítenos, Padre, que tu Espíritu obre en nuestra mente, en nuestro corazón, de lo que hoy hemos escuchado, y que nos recuerdes en el momento necesario de que necesitamos ser llenos de ti. Queremos darte el control de nuestras vidas, emociones, decisiones. Padre, ayúdanos a gobernar las emociones de la carne, Señor, por medio de tu Espíritu. No nos dejes que nos emborrachemos con este mundo, ni con las cosas de este mundo, Señor. Ayúdanos a ser llenos de ti, Padre. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. En el fuego de tus ojos, más allá del vivo rojo, funde toda mi existencia, quita toda la apariencia. Observa mis ilusiones,
y juzga también mis obras. Solo tú puedes ver cada intención más profundo que mi acción, que exprese a ti toda mi pasión en adoración. Toma poder, Señor, de cada rincón, alma, fuerzas, corazón. Gobierna en mí, que tu reino aquí lo consuma todo en mí. En el fuego de tus ojos, más allá del vivo rojo, funde toda mi existencia, quita toda la apariencia, observa mis ilusiones, pesa todas las acciones, quita todo lo que sobra y juzga también mis obras. Solo tú puedes ver cada intención más profundo que mi acción, que exprese a ti toda mi pasión en adoración. Toma poder, Señor, de cada rincón, alma, fuerzas, corazón. Gobierna en mí, que tu reino aquí lo consuma todo en mí. Corazón, gobierna
Quita toda la apariencia, Señor. Observa mis ilusiones. Pesa todas las acciones. Quita todo lo que sobra y juzga también mis obras. Gracias, Señor. Te damos gracias. Es tu Espíritu Santo obrando en todos nosotros. Gracias, Señor.